el Dios que nosotros nos enseñaron o nos presentaron era una red flag andante. Creer que Jesucristo murió por usted para perdonarlo y que usted necesita arrepentirse y hacerlo de todo corazón. Pensar que alguien de algún modo está más cerca de Dios o tiene más autoridad delante de Dios que uno es algo verdaderamente absurdo. Vengo a recoger mi iglesia, a llevarme a mi pueblo, a mi esposa, a la que un día lavé con mi sangre. Él es un niño que sabe pendejo, es adulto, tiene que educarlo. Pero eso no, Eso me vale, a usted le vale me vale madre, sí. Él es grande y tiene que educar a su niño. Si hay humillación pública, amigues, ahí no es. Buenas, buenas a todas las personas que nos están viendo por aquí, por allá, por arriba, por abajo, por el norte, por el sur, que nos están viendo en Latinoamérica, que tal vez nos están viendo en Europa, que tal vez nos están viendo en Estados Unidos. Desde donde quieran que nos estén viendo, bienvenidos, bienvenidos. Aquí esto es como el patio de la casa. Aquí todos están bienvenidos, a todos les damos cafecito o tecito, lo que tomen, no sé, de pronto, ¿cómo es que le llaman ahora? Smoothies, smoothies, o juguito o lo que quiera. Venga, siéntese con nosotros que vamos a echar chismecito y chismecito chévere. Hoy estamos hablando o vamos a continuar hablando sobre el tema de abuso espiritual. Y estoy muy contenta de nuevo porque este grupo que tenemos está muy chévere, que tenemos a Raúl y a Vivi. Y antes de que ellos entren a presentar y nos cuenten un poquito más de todo lo que vamos a hablar hoy, quiero recordarles que en este episodio, al igual que el anterior, vamos a hablar de pronto de algunas situaciones de abuso, de algunas situaciones que ocurren dentro de la iglesia y a veces por fuera de la iglesia, pero que están influenciadas por razones religiosas que que pueden lastimar a ciertas personas o que pueden activar ciertas cosas en personas que han experimentado estas cosas o que son sensibles a esto. Entonces, como dicen algunas veces, como que se advierte un poco de discreción. Si no se sienten cómodos con este tipo de temas, tal vez este no sea un buen episodio para ustedes. Pero bueno, ya esta advertencia, me gustaría mucho que nos saluden, Vivi. Sí, bueno, yo soy Vivi, por si no ha visto alguno de los otros episodios. Soy chilena, soy de profesión trabajadora social, trabajo en programas de infancia, de reparación y resignificación de daño asociado a vulneraciones de derechos. Y también tuve por allí un pasito por la teología, pero de eso no se sale, no se regresa. Así es que eso. ¿Qué tal? Yo soy Raúl Méndez, soy antropólogo social, teólogo, ministro presbiteriano y pues mi vocación o a lo que me dedico es a la investigación social. O sea, yo platico con las personas, conozco a las personas, me acerco a ellas donde viven, donde están. Realmente, aunque es investigación, tiene un carácter bastante pastoral en realidad. Traducción, le gusta el chismecito. Exactamente. Le Bien gusta, hecho. le gusta chismosear. Yo siempre le digo eso a la gente. Yo me metí a este tema de investigación, a mí me gusta la academia porque a mí me gusta mucho el chismecito. Entonces ahora pues lo profesionalizamos, volvimos el chismecito algo profesional. Y Ujú. bueno, como les estaba diciendo, pues yo me dedico a la academia, ahora estoy haciendo mi doctorado en teología, pero estudié derecho, trabajé muchos años en temas de derechos humanos y en temas de derecho público, bueno, y otras cositas, y estamos muy, muy contentos de recibirlos hoy. Como les contábamos, esto es la continuación de otro episodio, Vivi nos va a contar un poquito de lo que hablamos la vez pasada. Y, bueno, en el episodio anterior, primero también definimos qué era el abuso, en qué niveles se daba, cómo ocurre, dónde ocurre. Hablamos ahí de entre que muchas veces se hace la diferencia entre secta e iglesia. Entonces, como también esta como relación conflictiva entre iglesia y Estado y hasta dónde llega, ¿cierto?, el control también de lo que ocurre dentro de las iglesias. Así es que más o menos por ahí fue, también hablamos de algunas cositas personales, experiencias que pasamos, así es que por ahí va la mano del primer capítulo, así que están invitados para verlo.
Bueno, pues como lo prometido es deuda, hoy queremos hablarles sobre, bueno, cómo nos imaginamos, ¿no? Un lugar, comunidades de fe, comunidades religiosas que sean diferentes, porque eso está muy chévere criticar y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, pero cómo nos estamos pensando, qué vamos a hacer, ¿no? Eso, qué es lo que vamos a hacer. Y yo creo que hay una de las cosas importantes que yo he aprendido mientras que hemos estado trabajando, no solamente este episodio, sino otros episodios, y es que muchas veces de lo que nosotros mejor podemos hablar es de nuestra propia experiencia de vida. A veces es muy difícil decir, no, todas las iglesias son así, todas las personas son así. No, muchas dentro de las comunidades de fe vamos a encontrar personas que son chéveres, vamos a encontrar comunidades de fe también en las que hay cosas positivas, hay crecimiento, eh, hay mucho apoyo mutuo, etcétera. Hay que seguir nombrando esas cosas que no están bien, pero también pensarnos cómo podemos hacer algo diferente. Y yo creo que para mí eso fue muy importante, no sé si también sea el caso de ustedes, porque yo soy una persona muy espiritual. Yo siento que soy una persona que a mí me gusta orar, a mí me gusta cantar. eh, creo que Vivi se acuerda de esas conversaciones que a veces teníamos con personas que han dejado la iglesia y realmente no han estado muy interesados en volver, que es como, pero ¿cómo puede ser que tú estés interesada en seguir en esto si tú eres una persona feminista? Ninguna mujer debería seguir en una iglesia cristiana o lo que fuera. Pero yo creo que el hecho de que haya iglesias que son abusivas no nos debería quitar el derecho a tener una vida espiritual y una vida espiritual en comunidad. Creo que eso es algo nuestro y no lo deberían arrebatar. Probablemente en muchos casos, y creo que ese ha sido un poco mi perspectiva, ya ustedes me contarán la de ustedes, termina siendo, bueno, tal vez tenemos que crear nuestras propias comunidades o donde estamos, hablar más de estas cosas y buscar cambios. Entonces, yo sé que ustedes han estado en otras iglesias, yo sé que ustedes han tenido otras situaciones, sus propias dificultades y que eso les ha llevado al momento en el que están ahora. Y a mí me gustaría que nos contáramos un poco de eso, cuáles han sido esas experiencias, cuáles han sido los cambios y cómo hemos llegado a lo que somos ahora y desde ese punto lo que comenzamos a hablar, cuál es la visión que tenemos de comunidades de fe. Entonces, no sé cuál de los dos quiere empezar. Me parece a mí que una comunidad de fe tiene que ser un espacio seguro. Y para poder garantizar un espacio seguro, tiene que tener una regulación externa al mismo espacio. Es un poquito ir en contra de esta proclama, ¿no? Este terrible discurso, con mis hijos no te metas. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice con mis hijos no te metas? Pues el patriarca de la casa que cree que su espacio doméstico le pertenece completamente y puede disponer de sus hijos como le venga en gana sin que nadie tenga una opinión. No acepta ni que vecinos, ni que el Estado, ni que nadie más juzgue lo que está ocurriendo al interior de su casa. Y eso es completamente peligroso. Las iglesias necesitan tener eh, una auditoría social. No estoy diciendo que el Estado tenga sus garras en las iglesias. Ya sabemos que eso nos causa bastante escozor en América Latina. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si hay un centro de culto público en un lugar, los vecinos tienen que estar al tanto de lo que pasa ahí al interior. Cualquier persona puede llegar a entrar y las iglesias deben tener completa transparencia respecto de su doctrina, respecto de sus prácticas. Esto es muy importante porque es algo hasta cierto punto intuitivo, ¿no? Cuando vas a cualquier lugar, pues sabes cuáles son las condiciones para que estés ahí, sabes de qué va el asunto, si es para adultos, si es para niños, si se admiten o no mascotas. Y sabes si serás o no bienvenido desde un inicio. Las iglesias tienen un ostracismo verdaderamente grande, sobre todo a nivel doctrinal. Al menos aquí en México, las iglesias sí declaran cuáles son sus manifiestos doctrinales. Claro, el Estado no va a llegar a decir, tú estás teniendo esta doctrina y ahora estás enseñando esta otra, pues el Estado no se mete en ese tipo de cuestiones, ni las entiende, ni le importa. Pero creo que sí hace falta
algo que pudiéramos denominar eh, un sistema de calidad. Y esto es necesario. Esto es necesario porque a fin de cuentas las iglesias son espacios humanos. Y ya se ha demostrado que confiar la autoridad de un espacio humano a alguien que no tiene ningún tipo de vigilancia o que únicamente tiene a sus supervisores espirituales de su misma línea en la línea, pues no funciona del todo. Cuando tú vas a un establecimiento y no te entienden bien, puedes decir quiero hablar con el gerente, pero si la agresión, la discriminación, la exclusión es demasiado grande, puedes recurrir a otras instancias, puedes recurrir incluso a autoridades que no tengan que ver con el establecimiento, a autoridades regulatorias. Eso no existe para las iglesias. Nadie se atreve a poner este pie de regulación social de las iglesias. Porque, insisto, se ve así como la violación del Estado laico, de la separación de la iglesia y del Estado. Ni siquiera tiene que ser directamente el gobierno, pero toda iglesia que está haciendo un ejercicio público sí debería tener una declaración de principios, declaración de acciones y completa transparencia de lo que está haciendo. Creo que eso ayudaría muchísimo a las iglesias, pero creo que estoy hablando definitivamente pues de una utopía. Usted está hablando definitiva, se fue a la conclusión. Yo le voy pero cuénteme cómo llegó a todo esto, ¿no? Porque esa es la idea, o sea, cómo es que, o sea, cómo te llegaste a pensar todas estas cosas, ¿cuál ha sido tu trasegar de fe para que tú llegues a pensarte, bueno, la iglesia debería tener un control, ¿no? Externo de su doctrina, de sus prácticas, del trato que tiene a sus creyentes, particularmente porque tú eres pastor y yo sé, porque a mí me gusta el chisme, que tú no empezaste en esta iglesia. Tú Sí, yo llegas, era pentecostal. exacto, entonces, digamos, eso, por ejemplo, me parece que yo, yo porque a mí siempre me gusta el chisme, pero yo estoy segura de que muchos de los que nos están escuchando también les gusta el chisme, porque creo que la razón por la cual nosotros nos estamos imaginando este tipo de horizontes éticos es porque nosotros hemos experimentado, hemos vivido cosas y pensamos que tal vez podemos hacer las cosas mejor. Entonces, no sé si nos quieras contar un poco de cómo, de qué es lo que tú has vivido y cómo resignificaste también la experiencia de fe. Porque, reitero, muchas personas dicen lo que tú decías, ¿no? En nuestro anterior episodio, ay, es que en el mundo secular la gente le dice a uno, pues sálgase. Y llega uno, ¿no? Y para las personas que siguen a los tiliches teológicos, saben que tú has dicho en reiteradas oportunidades, yo he decidido seguir siendo cristiano a pesar, ¿no? De muchas cosas. Y otra vez me salió el, ¿qué voy a hacer para que no me salga esto? Es Eh, el espíritu es, manifestándose, es el, es el espíritu. diciendo Te da like. sí. Me está dando like. Sí, entonces la pregunta, sí, o sea, ¿cómo es que Raúl llega a pensar? Porque yo estoy segura que cuando Raúl era el Raúl pentecostal, pensaba algunas cosas diferentes. ¿No? Entonces, ¿cuál fue ese proceso? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, realmente es una historia que atañe tanto a mi persona como a mi familia cuando estábamos en la iglesia pentecostal. Donde pues ya tenía yo incluso pues un cierto cargo al interior de la iglesia, también lo tenía en ese momento mi papá, pero fallece el pastor en curso, un pastor pentecostal clásico, y el nuevo pastorado, o sea, no solamente la figura pastoral, el nuevo corpus administrativo de la iglesia, pues era de corte neopentecostal. O sea, la iglesia dio un salto de lo pentecostal a lo neopentecostal, discursos de doctrina de la teología de la prosperidad, rituales así de pon las manos sobre esa camioneta porque Dios te la va a entregar el día de mañana si tú la declaras. Cuestiones pues que nos saltaron a la familia bastante, y cuando quisimos pedir una audiencia con el pastor para decir, oiga, pues lo que nos habían enseñado, ¿no? La Biblia donde dice estas cosas, no hubo ninguna audiencia, simplemente se nos dijo, si no están de acuerdo en lo que estamos haciendo, pues váyanse. Así de simple y así de sencillo. Y bueno, lo pensamos, no quisimos hacer de forma inmediata, porque lo que comentaba Vivi la sesión pasada, pues es muy cierto, ¿no? Ahí tú tejes lazos, son amistades, son personas significativas para ti, y romper eso de pronto tan rápido no es tan fácil. Costó
Costó tiempo, costó decisiones que tuvieron que tomarse desde la casa y pues finalmente pues decidimos buscar, ¿no? Buscar otras iglesias. eh, y pues ahí fue pues documentándose, ¿no? Todo el tiempo dijimos, bueno, sabíamos de esta iglesia porque esta es la que íbamos, pero ¿qué otras hay? ¿Cuáles son otras denominaciones que existen? Y bueno, pues ahí empezó también una búsqueda y finalmente pues quedamos en una iglesia presbiteriana que tenía exactamente el mismo nombre que el de la iglesia pentecostal de donde veníamos, todo estaba predestinado sin duda. Y entonces, pues ya dimos el cambio. Pero no paró ahí la cosa, porque ya dentro de la iglesia presbiteriana, pues también nos tocó atravesar procesos. Ujú, Ya aquí sí, ya muy al estilo presbiteriano, documentales de excomunión conforme al libro de disciplina. Precisamente por también, nuevamente, por los conflictos pastorales, ¿no? Este ejercicio arbitrario de autoridad por parte del pastor. Eh, Ese fue el último incidente que tocó así como a nivel tan cercano. Después, dentro de la misma iglesia, ya a nivel colectivo, y esto sí es algo que es público, lo que ocurrió con la Iglesia Nacional Presbiteriana 2009-2010, que negó la ordenación del pastorado femenino. Y bueno, pues claro, yo tenía que sumarme ahí al contingente de protesta que buscaba avalar esta situación. Y creo que el punto máximo es cuando, buscando instancias para poder mediar esta situación, hablé a la CONAPRED, la Comisión Nacional contra la Prevención de la Discriminación. Es un organismo en México y atiende cuestiones de racismo, de clasismo, de sexismo, homofobia. Es una institución encargada justamente de atender cuestiones de discriminación. Acá nosotros estábamos viendo que era discriminación laboral, no permitir que las mujeres obtuvieran un cargo eclesiástico que es remunerado y que requiere un nivel de profesionalización. Y aunque estuvieran profesionalizadas atravesando seminarios o ministerios, no poder ejercer el cargo para el cual están estudiando, pues era un caso, pues tal cual, era discriminación laboral y ese era el argumento secular. Eh, Hablando con la gente o con la instancia, ¿no? de CONAPRED para ver cómo podía darle causa a esta denuncia que atañía además a una asociación religiosa completa. Yo recuerdo del otro lado del teléfono escuchar de parte de ese funcionario, de este funcionario público, de este organismo descentralizado, decirme, ¿y si no les gusta, por qué están ahí? ¿Por qué no se van? Entonces, pues no hay visibilización de este tipo de abusos. Y justamente ahí fue cuando dije, ¿por qué? ¿Por qué la gente no está capacitada para atender los abusos que ocurren en las iglesias? Y no ujú, solamente los abusos. No sé a cuántos de los que nos vean les ha tocado ir a denunciar un robo a una iglesia. Es fastidioso, porque ujú, llegas al Ministerio Público y dices, ¿qué se robaron? Un horno de microondas. ¿Y de quién era ese horno? Pues de la iglesia. Bueno, sí, pero ¿quién es el dueño de la iglesia? No, es una iglesia, la iglesia no tiene dueño. ¿Tú eres el dueño? No, yo soy el pastor. ¿Y tú qué haces ahí? Bueno, pues yo estoy con la comunidad, pero no soy el dueño, ni los bienes me pertenecen a mí. Entonces, ¿por qué denuncias tú? No hay una sensibilización, capacitación, conocimiento a nivel de ninguna autoridad para atender esto. Por eso dije, he estado pensando desde entonces, hace falta visibilizar más que lo que está ocurriendo en la iglesia son procesos sociales, son relaciones humanas, y por proceso social y por relación humana, pues tiene que haber más, pues más regulación, no control, definitivamente no es un asunto de control, pero pues creo que hasta un gimnasio tiene vigilancia de, oye, estás tratando bien a tu gente, estás tratando bien a tus clientes, estás cobrando lo justo. En las iglesias transita dinero, en las iglesias transita dinero de forma discrecional.
Y entonces, pero de pronto con tal de no tener violación al Estado laico, tener miedo de que el Estado esté persiguiendo a las iglesias, eso queda en completos vacíos. Por eso lo que comentaba al inicio vino de estas experiencias, vino de ese sentimiento personal de profunda vulnerabilidad institucional, donde te das cuenta que no hay absolutamente nadie ante quien puedas quejarte porque nadie te entiende. Ujú. Sí, no, yo definitivamente cuando nos ibas contando la historia veo la conexión y tu propia experiencia en eso. Vivi, tú que yo Em, estoy aquí esperando todos los chismecitos. Sí, bueno, no sé si como uno se imagina, si esa es como la pregunta, ¿cómo se imagina uno como la iglesia ideal? Pero también para mí es un poco, o sea, es lo mismo, es utopía. Eh, Quizá una iglesia horizontal, que no tenga jerarquía. Y eso es difícil de encontrar, que sea verdaderamente comunidad y no sea una institución jerarquizada, que tenga a personas por sobre otras, sino que sea horizontal, donde seamos eh, hermanos, en el fondo como estemos como a un mismo nivel para, no digo que no se den abusos en relaciones horizontales, pero de alguna forma nos pone como en igualdad de condiciones. Entonces, como ese tipo de iglesia me gustaría. Yo sé que las hay, probablemente las hay, quizá no he tenido, o no sé, mi proceso de desinstitucionalización ha sido un poco eh, más, ¿cómo decirlo? De alejarme un poco, porque justamente yo recuerdo haber ya tomado la decisión eh, cuando yo estudié teología bastante tiempo, 7 años creo que fueron, y hice clases de teología algunas clases de teología en Instituto Bíblico acá en Chile, em, y una de los ramos que tuve que dar fue uno que se llamaba familia cristiana. Era, era vergonzoso lo que tenía que, como en el fondo, tratar en ese Ujú. ramo y era parte de la malla. Eh, yo traté como de alguna forma de ver otro material. Imagina que el material que me pasaron en ese momento era de los años 70 gringo. Entonces, te puedes imaginar qué tipo de familia cristiana era lo que estábamos tratando allí de enseñar. Entonces, yo la verdad es que no me sentí cómoda, no tomé mucho en cuenta el material, traté de buscar otro que fuera un poco más actualizado y que fuera un poco más como acorde a lo que en el fondo yo ya venía trabajando conmigo misma en el fondo, porque además había conocido el feminismo, entonces esta como estructura familiar que me estaban diciendo esto es lo que tú tienes que enseñar, yo dije, no, no, la verdad es que yo en serio esto no puedo con esto y esto no es para mí y me empecé a cuestionar desde ahí como el papel de la mujer en la iglesia, los abusos que se dan. Desde lo simbólico, desde lo estructural, desde lo familiar, o sea, había un montón de cosas como que se me abrió como los ojos, un velo se cayó y yo dije, en este lugar por lo menos no puedo seguir. Acá no es un lugar en la que yo me sienta segura como mujer. Porque ¿qué más tengo aquí no sé, qué puedo ofrecer o qué puedo recibir que no sea esta estructura tan em, tan jerarquizada y, por qué no decirlo, también tan machista. Entonces yo dije, la verdad es que este espacio para mí ya no estoy, este lugar no es para mí, sal de ahí, amiga, me dije a mí misma y con el tiempo conocí personas igual, he conocido mujeres fuertes, mujeres que también lideran comunidades en las que he visto que hay otras formas de vivir la fe
que no era la que yo había conocido y por la cual me dijeron que si no es esa, no es otra. Entonces, eso también me ha animado a seguir, pero desde la distancia un poco. No descarto a lo mejor alguna vez volver a integrar una comunidad de fe, pero, pero quizá en esa horizontalidad me gustaría estar en un de igual a un tú a tú, a un abrazo, a un consuelo, a un no juzgar, a, a un lugar donde no sienta culpa, que eso fue algo que todavía, no sé, 7, 8 años de que ya no voy a la iglesia, todavía uno vive con eso. Entonces, siento de repente que el daño que recibí fue considerable, porque hasta el momento de repente la siento. Entonces, claro, eso, más que nada eso, fue como ver como yo mujer en la iglesia, en esta comunidad, cuál es mi lugar. Y cuando vi que no había como un futuro, que siempre iba a estar en el mismo lugar, yo dije, la verdad es que no. Y ahí tomé la decisión de dejar la institución, porque la verdad, yo no la vi como comunidad, la vi como una institución y no, ahí no quiero volver. Sí, yo creo que yo resueno con ambos, como era que decía Raúl, testimonios. Como, es que lo que vamos a hacer en este episodio es contar nuestros testimonios de fe. Y yo, pero no, sí, yo resueno muchísimo con lo que ustedes están diciendo. Em, yo les cuento, imagínense que hace como unos meses, me acuerdo que estaba yo hablando con alguien contándole algunas de las cosas que yo viví en las iglesias en las que he pertenecido, y la persona se sorprendió muchísimo. Me decía, no puedo imaginar cómo alguien pudo haber pasado este tipo de cosas, ¿no? Muchísimas humillaciones, muchísimos maltratos. Sin embargo, yo tuve una experiencia muy interesante. Yo crecí católica, pero a una edad temprana yo, en contra de mi familia, me convertí. Que eso es una cosa no es muy común que ocurra, ¿no? Como que los niños sean los que se convierten, digamos, en contra de la voluntad de la familia, es mucho menos, ocurre un poco menos. Eh, y resulta que la persona que estaba como pastora era una mujer que realmente no estaba nombrada como pastora, pues por todo este tema también muy machista, ¿no? Y bueno, y por otras razones institucionales. Curiosamente, el ejemplo que ella me dejó, probablemente porque ella estaba como en este espacio un poco extraño, ella terminaba haciendo todas las actividades de la iglesia porque realmente no había nadie más que las hiciera y ella era quien tenía las llaves de la iglesia. Entonces ella era como, pues bueno, vamos a ayunar, allá los veo, vamos, nos vemos el domingo, yo preparo un sermón porque pues parece que nadie más, nadie más va a venir. Em, y hubo muchas cosas de su liderazgo a pesar de que viví. Same, yo viví lo mismo, faldas largas, ¿no? A mí no me permitían predicar porque yo no tenía faldas. Mi familia estaba en contra de las faldas y la iglesia quería que yo utilizara faldas. Y entonces, por ejemplo, esto es una cosa bellísima, la pastora, para que yo pudiera predicar, ella fue, me compró las telas, me hizo los vestidos, porque ella cosía. Y así fue como ella me permitió servir. Entonces es muy curioso porque yo siento también el tema opresivo con respecto a la vestimenta, digamos, para mí fue como un poco mixto, pero curiosamente yo le agarré mucho cariño a las faldas y todo eso porque era la primera vez que, digamos, tenía un espacio donde yo tenía permitido usarlas. No sé si esto tenga sentido. Lo tiene Eh, muchísimo. Sí, entonces digamos que este ejemplo de esta mujer a mí no sé, como que me dejó, al contrario, como que me dejó una huella de cuál era el tipo de iglesia que yo quería tal vez. Y luego de ahí, entonces, de ahí para allá tuve solo pastores hombres porque yo me moví a otra ciudad. Eh, y pues, digamos, por ejemplo, recuerdo mucho la experiencia que yo tuve en una iglesia en la que hablaban todo el tiempo de maldiciones generacionales. Si ustedes vieron el episodio anterior, hablamos de red flags de iglesias y se nos olvidó mencionar este. Si a ustedes les hablan de maldiciones generacionales en el púlpito y todos estos pasos Ahí que hay no para es. romper, ahí no es.
Ahí no es. Em, y recuerdo, por ejemplo, que había gente que decía, yo no conocía a mi papá, porque esto es una realidad en Latinoamérica. Yo nunca supe quién era mi papá. Y entonces, ¿cómo rompo mis maldiciones generacionales? Y el pastor les decía, pues no puede. ¿Y saben qué significaba eso? Estar siempre uno supuestamente a los ojos de estas personas esclavo. En esta misma iglesia me ocurrió una cosa que una vez yo estaba como contando un poco sobre mi experiencia de liderazgo, porque desde muy joven tuve experiencia de liderazgo con la iglesia, y alguien me escuchó, la que era en ese momento la líder de ese retiro en el que estábamos, en como que estaban distribuidos por cabañas, y bueno, la que estaba con la cabaña, me llamó en la mañana frente de todas otras mujeres que estaban ahí, y me hizo arrodillarme en frente de todas y decir a viva voz que yo me arrepentía por ser tan orgullosa. Literalmente alguien me había preguntado si yo había pertenecido a otra iglesia y yo qué hacía en esa otra iglesia. Pero es como la humillación pública. Entonces, si hay humillación pública, amigues, ahí no es. Y luego, y probablemente este sea uno de los puntos por los cuales para mí es tan importante este tema de la salud mental. Yo llegué a, a una iglesia después de pasar un proceso muy grande. Y una de las razones por las cuales estoy haciendo este podcast y quiero que hablemos un poco de cómo apoyar a las personas que transitan el paso de iglesias abusivas o han vivido situaciones de abuso en sus iglesias o en comunidades de fe o en espacios religiosos, que encuentren lugares donde sean apoyados, porque yo salí de estas iglesias que les estoy contando de la maldición generacional, del neopentecostalismo, de que te toman todo tu dinero, de que hay humillaciones públicas, de que hay todo esto que hablamos en el episodio anterior, de que se humillaban a las personas que tenían relaciones prematrimoniales y quedaban embarazadas, etcétera. Yo salí de todo eso, perdón, para llegar a una iglesia en donde, pues obviamente como yo rompí mis lazos con toda esta iglesia, yo caí en una depresión muy profunda y la iglesia no supo respaldar, no supo apoyarme en el proceso de transición de una iglesia a la otra. Y de sentir que toda la fe que tú habías tenido, que todo este Dios que te había acompañado durante todo este proceso, al Dios al que le orabas, si hablabas en lenguas o si sentías un calorcito en el pecho o una felicidad cuando levantabas las manos, lo que hubiera sido, ¿verdad? Eh, sentir que todo esto había sido una mentira, que todo lo que tú habías vivido estaba mal, ¿no? Era una iglesia un poco de un corte más reformado. Y escuchar estas críticas todo el tiempo de que todas estas cosas estaban mal. Pues imagínate, tú sientes que toda tu vida ha sido una mentira. Yo me convertí muy joven. Y entonces yo como me estoy imaginando esta iglesia, yo me estoy imaginando una iglesia en que las personas que llegan heridas realmente encuentren amigos, amigas, amigues que les puedan ofrecer un espacio de sanidad, porque creo que es más la gente que está dañada, es más la gente que ha sido rota en las iglesias que al contrario, que la iglesia como un lugar de sanación. Entonces yo lo que me estoy pensando o lo que yo me estoy imaginando es cómo podemos ser estas comunidades que, como le decías tú, Vivi, tenga relaciones horizontales, ¿no? Que como le decías tú, Raúl, que tenga unas regulaciones que permitan, que eviten más bien comportamientos abusivos, pero también donde las relaciones sean verdaderas y genuinas. Por eso yo lo mencionaba anteriormente. Esto no es solo un lugar para llegar allá a orar, ¿no? Así que las personas solamente son importantes e interesantes si están en un ministerio, si sí obedecen, si se dejan evangelizar, si sí escuchan la palabra de Dios. En esta iglesia, yo estaba sirviendo con los niños. Literalmente era la única cosa que me sacaba a mí de la cama porque la depresión era muy terrible. Y la cuestión fue que el pastor me dijo, usted no está viniendo a escuchar el sermón. Y yo le expliqué a él que solamente podía estar, ¿verdad? Por cómo lo mal que me estaba sintiendo. Y me dijo, sí, es mejor que usted vaya y se arregle, se recupere, se mejore usted. Y cuando esté bien, de pronto viene y lo pensamos a ver si la volvemos a dejar, pero no quiero que le vuelva a enseñar a los niños.
Entonces, ¿yo por qué era importante? Porque yo escuchaba la palabra, porque yo enseñaba a los niños o porque yo hiciera lo que tenía que hacer de acuerdo con las instrucciones del pastor, pero no yo como ser humano. Y yo, esa es el tipo de iglesia que yo me imagino, ¿no? Que digamos que fuéramos acá los tres, que bacano que ver al Raúl y sentarme y tomarnos un café y que me cuente de sus cosas. Esa es la comunidad de fe que yo me imagino, ¿no? Que convive y vamos y nos tomamos unas chelitas y nos vamos a bailar. Es que también esa es la iglesia que también esa es la iglesia que yo me imagino, ¿no? Que siempre uno se imagina por allá en una iglesia todo ceremonial, pero también que la iglesia sea divertida y que nos sentemos a hablar de las cosas que nos importan. Pero bueno, ya hablé mucho, discúlpenme. Eh, ¿Ustedes qué sugieren, qué podemos hacer para sanar el trauma de abuso espiritual? ¿Cuáles han sido sus experiencias para sanar ustedes o para ayudar a otros a sanar? Me parece que como ocurre con todo proceso de sanidad, la automedicación es lo más peligroso. Si se requiere entrar a un proceso consciente al respecto, ciertamente la comunidad taumatúrgica, la comunidad sí ayuda, pero tampoco uno puede depositar la esperanza de que esta comunidad me va a sanar. No es seguro y a veces realista poder hacerlo. Creo que primero es reconocer, se me vulneró, se cometió en mí abuso espiritual. Me parece lo más importante. Y bueno, acá lo que mencionaba yo a nivel legal, jurídico, ocurre pues también a nivel de procesos de sanidad, médicos incluso, o hasta psiquiátricos. Es muy difícil encontrar al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta que sepa cómo tratar ese tipo de cosas. Y es creyente, me hirieron en mi fe. ¿Cómo trata psicológicamente una herida en la fe? Desafortunadamente no hay como una especialización al respecto. Sin embargo, bueno, buscar la ayuda profesional sin duda siempre va a ser fundamental para ello. Y eso en cuanto a nivel persona, ¿no? O sea, que la comunidad no sea un automedicamento. Si realmente hay, porque sí puede detonar depresiones, puede detonar ansiedades, puede detonar situaciones que sí ameritan la visión de un experto. Pero además de eso, ya hablando específicamente de lo que se puede lograr en comunidad, eh, yo aquí aprovecharía para recomendar el libro de el recién finado. Se nos muere Gustavo Gutiérrez y gana Trump en Estados Unidos. Qué época para vivir definitivamente. Pero bueno, de Gustavo Gutiérrez, el bellísimo texto Beber de su propio pozo. Creo que es un gran ejemplo de cómo ir gestionando estas comunidades, bueno, no teórico, sino cómo él vio y contribuyó a la gestión de esas comunidades, como muy bien dice Vivi, del corte horizontal. Y lo que yo aportaría aquí sería extinguir el concepto de autoridad espiritual. Es absurdo. Quizás sea mi beta protestante y aún así entre los protestantes se maneja, pero pensar que existe una autoridad espiritual va en contra del sacerdocio universal de los creyentes. Pensar que alguien de algún modo está más cerca de Dios o tiene más autoridad delante de Dios que uno es algo verdaderamente absurdo. Bajo este concepto autoridad espiritual, puesto muy de moda por los libros de este coreano Watchman Nee, con varios libros al respecto, ha hecho muchísimo daño. No existen autoridades espirituales. Existirán autoridades eclesiásticas, que son autoridades porque tienen una responsabilidad, pero espiritual no hay manera. Creo que hay que extinguir por completo la idea de que el pastor, el ujier, el diácono, el anciano, el líder de alabanza, la esposa del pastor, quien sea, tiene un pináculo más arriba a nivel espiritual que cualquier otra persona, porque precisamente bajo el concepto de autoridad espiritual es con el que se cometen los más grandes atropellos. Entonces, no a la autoridad. Sí, también retomando un poquito lo que decías, bueno, los dos como que tocaron esto de que uno espera de repente que si llega a otra comunidad también sea,
sano para uno o que esto nos ayude a sanar lo que vivimos en otras comunidades, pero pasa mucho que si es una comunidad más o menos del mismo corte, más que acoger a la persona que viene de otra comunidad, que ha vivido abuso, que ha vivido vulneración, se desconfía de la persona que llega, así como diciendo, ¿y por qué ha pasado por tantas iglesias? ¿Y por qué no, esta persona no dura en las iglesias? ¿Qué? Es porque quizá el problema es él o el problema es ella. A veces pasa eso, o a mí me tocó ver que cuando venía una persona de otra iglesia, sí se le recibía, por supuesto, sí, pero, es que este seguramente algo no le gustó en la otra iglesia y se vino para acá. Seguramente si algo no le gusta aquí, se va a ir para otra. Y se desconfía mucho de las personas y no se trata obviamente a la persona como alguien que viene con una necesidad, no se conoce más allá. De hecho, hay poco involucramiento, creo yo, en las comunidades actuales o en las que a mí me tocó estar, con las personas como tales, como personas, y no como el hermano tanto que viene, no sé, 4 días a la semana, oramos juntos, no sé, ayunamos juntos, pero no sé en qué trabaja el hermano, cómo se llama o cómo es su familia. No hay no sé, un involucramiento mayor en cuanto a la persona. Entonces, claro, eso pasa mucho. Por eso quizá tomarlo así como yo voy no sé, voy a integrarme a otra comunidad para en el fondo ir sanando. A mí lo que me ayudó como a sanar, que igual es un proceso, esto no es como que uno dice, yo ya estoy sanada o estoy curada de esto, pero ha sido en el fondo tener una relación personal y realmente personal con la divinidad, en el sentido de que no es como me dijeron, mira, tú tienes que levantarte a cierta hora, lavarte los dientes, peinarte, arreglarte, porque si tú te presentas ante Dios, o sea, si tú vas a una reunión, así me decía el pastor, si tú vas a una reunión con el alcalde, que es una autoridad terrenal, obviamente tú te bañas, te duchas, te no sé qué, y vas de punta en blanco, o sea, con Dios tiene que ser lo mismo. Entonces uno tenía que hacer todo un ritual para acercarse a la divinidad. Y en realidad el entender que no es así y que la divinidad también, como hablábamos de las red flags, o Raúl hablaba de las red flags de Dios, por lo general o el Dios que nosotros nos enseñaron o nos presentaron era una red flag andante. O sea, era algo que hoy día yo no podría tener relación con ese Dios. Por eso incluso no le digo Dios, sino que le digo divinidad, porque me parece más seguro que sea ambiguo, que no tenga un género definido, no sé si me entienden. Pero hasta esa forma de relacionarme con Dios, una forma propia, una forma que me ha hecho más sentido y más feliz acercarme a la divinidad, ha sido también parte de sanar. Em, y sinceramente, eh, obviamente uno tiene que tratar esto con profesionales, pero es muy difícil encontrar un profesional que realmente entienda lo que tú viviste o que pueda ayudarte como a transitar el proceso de duelo o de cómo tú lo hayas vivido, porque estamos en un limbo en el fondo. Ujú. Yo creo que hay varias cosas que creo que pueden ser importantes para quienes nos están escuchando y estén de pronto como tengan de pronto dudas, ¿no? Porque uno no lo tiene claro cuando esto es un abuso y tal vez ahí es por donde quisiera empezar. Em, Raúl también lo mencionaba, que podamos identificar el abuso, ¿no? Y el dolor y todas estas cosas. Y entonces la pregunta es, ¿uno cómo se da cuenta si sí? Hay algunas cosas que se han investigado, que los que trabajan temas de trauma trabajan el tema de trauma complejo. Resulta que el abuso religioso, las personas que hemos estado sometidas a situaciones crónicas en las que hay constante minimización, malos tratos, aprovechamiento de la labor, aprovechamiento económico y otras formas de abuso que son constantes, porque como en la iglesia esto ocurre constantemente, estas situaciones pueden llegar a causar estrés postraumático complejo.
Entonces, hay algunos materiales, si ustedes están interesados, pueden buscar algunos materiales. Si ustedes quieren saber más, dejen los comentarios por allí, mándenos mensajito y con mucho gusto yo podría mirar como qué material les puedo facilitar si quieren informarse un poco más sobre este tema. Entonces, creo que una de las primeras cosas es confíe en usted, confíe en cómo se siente. Si hay algo en el cuerpo que le hace sentir mal, si cuando está en la iglesia, cuando uno va a la iglesia y comienza a sentirse un poco incómodo, si no le gusta cómo le están diciendo las cosas, que le están subiendo el tono de voz, que le exigen como si fuera un trabajador, pero no hay pago, no hay contraprestación. Y si la hubiera, en todo caso, es maltrato. Si hay ejercicios de poder, algunas de las red flags que hablamos, y ustedes en todo caso siguen sintiendo que hay algo adentro que les dice que no confíen en eso, confíen en eso. Cuando yo hablo algunas veces de que es importante encontrar comunidad, sobre todo porque yo sé que allá afuera hay muchas personas que están buscando alguna forma de seguir conectados a la divinidad, o seguir conectados a lo espiritual. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Raúl en el sentido de que a veces uno rápidamente trata de buscar otras comunidades. Yo creo que yo personalmente caí en eso y por esa razón yo di con comunidades de fe que causaron otras heridas y quienes nunca tuvieron ningún tipo de responsabilidad o de disculparse o de reparar, etcétera. Sin embargo, sí creo que el proceso de sanidad es un proceso que ocurre de forma colectiva. Creo que es un proceso que ocurre de forma comunitaria. Entonces, de hecho, para los que no nos conocen, este grupo de amigos que ustedes ven aquí nacieron de grupos disidentes. Nosotros nos encontramos en redes sociales justamente porque no encontramos comunidades de fe cerca donde pudiéramos hablar de ciertos temas. Y esa fue la razón por la cual esta gente que vive en lados tan lejanos y todo eso, pues nos conocimos y nos volvimos parceros, amigos, panas. Entonces, sí creo que es importante. Y saben que yo sé que este consejo les va a sonar rarísimo, sobre todo a mis amigos que son muy cristianos. Búsquese a ese que lo sacaron por rebelde. Ese seguro tiene ese seguro le va a ayudar. Si ustedes dicen, uy, pero ese fue el que salió por allá, que decía que no se sometía, que ese era un libertino, a lo mejor ese amigo le sale bueno. Y Se fue por la ventana y no por la puerta. que se fue por que se fue, exacto. Ese amigo al que echaron de la iglesia, no se vaya a buscar al amigo que echaron por abusivo, sino búsquese a ese que sacaron por rebelde. Ese tal vez sea un buen amigo. Y también construir amistades por fuera de la iglesia y por fuera de lo espiritual, yo creo que es muy fundamental. Y yo creo que para mí eso fue una gran ayuda en mi proceso de sanar. Yo siempre traté de construir relaciones, a pesar de que la iglesia me decía que no, yo traté de construir relaciones con otras personas por fuera de la iglesia. Y yo creo que eso ha sido muy importante para mí. Entonces, creo que en ese proceso me ayudó mucho buscar información sobre cómo recuperarse de trauma religioso, de trauma espiritual, y me sirvió mucho confrontar mis propias creencias y buscar mis propias formas de espiritualidad, así como lo decía Vivi, como encontrar, bueno, qué es lo que a mí me toca. Y yo sé que esto les va a sonar raro a muchas personas, pero yo provengo de un trasfondo pentecostal, en donde hablar en lenguas, por ejemplo, sentir el Espíritu Santo físicamente, etcétera, es algo natural. Yo aún tengo ¿cómo es que le dices tú? Manifestaciones carismáticas. Ajá. Yo aún las tengo y las atesoro porque yo creo que ellas no son monopolio de la iglesia. O sea, yo creo que yo tengo tanto derecho a sentir al Espíritu Santo como cualquier otro. Y yo creo que el Espíritu Santo me ama también, entonces nos amamos. Entonces creo que eso, encontrar, ¿no? ¿Cuál es eso? He visto que algunos amigos, por ejemplo, un poco lo que tú decías, Raúl, rapidito se mueven de pronto a otras formas de fe, como Nueva Era y eso, y está chévere,
está chévere, pero si no hemos identificado cuáles son esos comportamientos abusivos que hemos vivido, es muy posible que volvamos a Se caer en repite. eso. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, Solo por mencionar un caso, hay una tendencia en algunos supervivientes de sectas, que en sí mismos sin duda son personas admirables por lo que han soportado, pero hay cierta tendencia a comprar este famoso modelo Byte de las sectas. Son siglas en inglés, BITE, como de mordida. Y supuestamente son como test o así como esas que manejábamos, red flags, pero ellos supuestamente casi que con protocolo para determinar cuándo estás o no estás en una secta. Y es muy peligroso porque esa formulita vaya, además de ser bastante imprecisa y riesgosa, que termina además diciéndote lo que ya sabes, pues claro, si te prohíben hablar con las personas, pues claro que estás mal, ¿no? Si te prohíben ver la tele, las noticias, pues claro que estás mal, ¿no? Pero la forma en la que se vende y el discurso es muy al estilo precisamente de esos discursos que se viven en los sectores más, pues sí, más abusivos dentro de las iglesias. Entonces, claro, es que uno sale de la iglesia y trae eso. Lo que comentabas, pues saliste de la iglesia y ya no le llamas al pastor, ahora le pagas a tu coach astral. Saliste de la iglesia, pues ya no te abusa el cuerpo ministerial, ya no te llenan de culpa con sermones, pero ahora estás tú resolviendo tus constelaciones generacionales y viendo dónde está tu problema. Entonces, creo que sí es un asunto completamente de manejar, y aquí lo podría decir así, un sano escepticismo. O sea, el remedio es volverte ateo. Bueno, yo creo que sería lo mejor. Entonces, esa pizquita de ateísmo que pueda llegar a ti, que te haga realmente dudar, porque si no pasa que pues realmente sales de un lugar y terminas en otro, ujú, o como ujú. decimos, como hay un dicho en México, este dicen entre las mujeres cuando están en la casa que se las dedican nada más a la labor del hogar y después se casan para llegar a la labor del hogar. En las comunidades indígenas el instrumento que simboliza la labor del hogar se llama metate, que es donde se muele el maíz. Entonces, muchas veces cuando pasan de ser las hijas a ser las esposas, dicen, bueno, pues es que solo cambié de metate, porque sigue siendo la misma estructura de dominación. Entonces, sí tener mucho cuidado en eso. Cuando uno sale de la iglesia, sale con ese radar espiritual abierto y es completamente vulnerable a discursos de violencia religiosa, de New Age, de coaching, de religiones orientales, etcétera. Incluso hasta modelos como este que mencionaba del modelo Byte, que supuestamente es contra las sectas, aunque uno analiza el movimiento y está como medio curioso, se comportan como lo que están denunciando. Bueno, entonces sí, saber que cuando uno sale de un proceso ahí, mucha calma, no es brincar de una iglesia a otra, de un movimiento a otro, porque únicamente va a reproducir los patrones, hay que dar un tiempo de descanso. Entonces, una buena temporada de ateísmo después de salir de una iglesia, creo que es completamente adecuada. Yo sé, yo en todo caso yo sé, y lo digo por mi experiencia personal, que habrá personas que tal vez extrañen tener esa experiencia personal espiritual. Entonces, si ustedes no se sienten cómodos, ¿no? Porque me parece muy razonable que antes de saltar a otra comunidad de fe hay que guardar un poco de espacio, pero si la necesitan, en todo caso, búsquenlas casual, ¿no? Como es que dicen ahora, una relación casual, sin comprometerse. Ujú. Sí, sí, sí. Van a un servicio y no, y de nuevo, creo que no puedo enfatizar esto lo suficiente. Traten de buscar personas en las que ustedes confíen, también sean muy prudentes con quienes cuentan estas cosas. Y creo que aquellos que hemos sobrevivido, esto sí muy importante, creo que cuando estábamos preparando el episodio lo mencioné, y es que es muy importante escuchar atentamente a las personas y creer lo que nos están contando. Em, si nos están diciendo, no, es que esta persona me ha dicho esto, no sé qué, escuche, preste atención y no esté divulgando estas cosas. Hay que buscar buenas relaciones de lado y lado, pero sí es muy importante encontrar esos amigos que lo ayuden a uno a caminar, porque caminar es trasegar el camino de sanar solo, es muy difícil. ¿Tú vas a decir algo, Vivi?
Bueno, sí, o sea, ser también nosotros ese como abrazo que a lo mejor nos faltó en algún momento, porque quizá en mi caso personal, tanto como la experiencia espiritual en sí, o sea, lo que uno llama como la experiencia espiritual, yo extrañé más la experiencia con las personas, o sea, el abrazo, el hablar con personas, el saber cómo están, no sé, los ancianos de la iglesia, que algunos eran muy queribles y te daban mucho cariño y te daban consejos. Como esa interacción con las personas es la que yo sí extraño mucho y que si volviera como a una comunidad, me gustaría recibir también eso y poder dar también. Y las personas que han decidido como salir de las comunidades, a veces nos falta eso. Y si hay alguien que se acerca a uno y dice, sabes que esto me pasó, ser esa persona que dé el abrazo, ser esa persona que escuche, ser esa persona que, que puede decir sí te entiendo, sin juzgar, no sé, sin criticar o sin un prejuicio, yo creo que eso es valiosísimo para cualquier persona que está tratando de sanar estas heridas que dejó el abuso espiritual. Bueno, pero como lamento mucho, pero como todo lo bueno llega a un final, todo tiene su final, nada dura para siempre. Este podcast ha llegado a su final. Y pues qué pesar porque hay mucho más para decir, pero estoy muy agradecida por todas sus reflexiones, todas las cosas que hemos compartido hoy. La verdad, estoy muy agradecida de tenerles aquí. Em, Seguro, ojalá tengamos más oportunidades de seguir hablando de esto. De pronto nos reunimos y seguimos echando más lora, decimos en Colombia, hablamos más sobre esto porque creo y sigo pensando que hablar sobre esto tal vez sea uno de los primeros pasos que tenemos que seguir dando, ¿no? Es denunciar a los abusadores, hablar de estas conductas, así otras personas no les guste porque esto realmente es parte del ejercicio de liberación. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron allí, que nos siguen escuchando. Déjenos sus comentarios si tienen preguntas, si quisieran hablar con alguno de nosotros más o lo que sea. Déjenos ahí en sus mensajitos y nos vemos en la próxima. Chao, Chao, chao. chao. Bye.